repaso, ¿sí? Entonces todo lo que vimos sobre producto vectorial, ¿sí? Vimos la definición, vimos que el resultado del producto vectorial entre dos vectores es un vector, cuyo módulo nos da un número que representa la superficie del paralelogramo. Que el sentido del vector producto vectorial que obtenemos el resultado, ¿sí? Puede ser positivo o negativo, y nos podemos ayudar con la regla de la mano derecha para determinar ese sentido. Siempre teniendo en cuenta que voy a ver de acercar un vector hacia otro por el camino más corto. Si mi pulgar apunta hacia arriba, estaremos con sentido positivo, y si al querer hacer eso apuntamos hacia abajo, quiere decir que el sentido del vector es negativo. Y la misma cuestión ocurre si queremos acercar el vector A al vector B, o sea, porque esa es la idea del producto, tenemos que hacer A por B, pero el ángulo es mayor de 180 grados, entonces el sentido será negativo. Por otro lado, vimos cuál es la vinculación, ¿sí?, entre el cálculo por fórmula de base por altura de un paralelogramo respecto de esto que hemos definido como el módulo del vector producto vectorial. O sea, hemos hecho una interpretación geométrica, vimos que había una condición, o podemos definir una condición de paralelismo a partir de que el producto vectorial entre dos vectores, ¿sí?, A y B, si nos da 0, quiere decir que ambos vectores son paralelos y pueden serlo formando un ángulo de 0 o 180. Y además revisamos las propiedades. Muy importante, ¿sí?, es tener en cuenta que el producto vectorial, ¿sí?, entre dos vectores no es conmutativo, ¿sí?, es anticonmutativo por lo que vimos antes. Y además dedujimos la expresión cartesiana del producto vectorial y dijimos que una forma fácil de calcular, ¿sí?, el vector producto vectorial teniendo en cuenta las componentes, ¿sí?, o sea, será a través de su expresión cartesiana. Y lo hacemos a través del determinante. Y entonces vamos ahora a arrancar con el tema del producto mixto, que nos vincula el producto escalar con el producto vectorial. Entonces, vamos a decir que se denomina producto mixto entre tres vectores A, B y C, y se representa mediante esta notación, producto vectorial entre A y B, con producto escalar con C, ¿sí? Y entonces vamos a decir que es el producto, se denomina producto mixto entre tres vectores, que lo representamos de esta forma, al resultado del producto vectorial entre los vectores A y B multiplicado en forma escalar con el vector C. Siempre el resultado del producto mixto va a ser un número, y ese número representa el volumen del paralelepípedo construido a partir de estos tres vectores, ¿sí? Cuando nosotros realicemos el producto vectorial entre los vectores A y B, vamos a obtener un vector producto vectorial, que lo tenemos que multiplicar en forma escalar con el vector C. Cuando multiplicamos escalarmente estos dos vectores, obtenemos de resultado, ¿qué cosa? Un número, ¿sí? Entonces, ese número va a representar el volumen de este paralelepípedo del que recién les comenté. Vamos a desglosar un poquito más, ¿sí?, qué es lo que ocurre acá, mirando un poco también qué es lo que ocurre acá en el gráfico, que nos ayuda a interpretar cómo es todo esto. Entonces, si calculamos, ¿sí?, el módulo del producto vectorial, ¿sí?, vamos a obtener la superficie de un paralelogramo, que era lo que habíamos planteado, ¿sí?, como parte del resultado del cálculo del producto vectorial.
¿sí? Si al vector producto vectorial le calculamos un módulo, ¿cómo lo hacemos? Como el módulo del vector A por el módulo del vector B por el seno del ángulo que ellos forman. Eso nos da la superficie del paralelogramo este que está acá. Además, ¿sí? El producto vectorial entre A y B dijimos que nos da el vector producto vectorial, que a su vez lo vamos a multiplicar escalarmente con el vector C. Entonces, para eso, ¿qué hacemos? El módulo del vector producto vectorial por el módulo del vector C por el coseno del ángulo que entre ellos forman, ¿sí? Entonces, vamos a ver, ¿sí?, cómo parte de esta expresión tiene que ver con esta altura que tenemos acá. Nosotros cuando calculamos, ¿sí?, producto vectorial, lo hacemos teniendo en cuenta este ángulo θ, ¿sí? Pero cuando calculamos producto escalar, lo hacemos teniendo en cuenta un ángulo φ, ¿sí? ¿El ángulo φ cuál es? El ángulo entre el vector producto vectorial, que es el vector perpendicular a este plano, o sea, entre este vector y ¿qué? El vector C, ¿sí? Entonces, tenemos en cuenta acá el ángulo φ. Si nosotros calculamos el coseno de φ, ¿sí?, el coseno de φ, ¿qué va a ser? Acá tenemos el ángulo, ¿sí? Acá está trazado este paralelogramo, intentando que veamos el tema de que tenemos acá, ¿qué cosa? Triángulos, rectángulos. ¿Sí? Acá tengo un triángulo rectángulo y acá tengo el otro. Entonces, para este triángulo rectángulo, si yo digo coseno de φ, ¿qué ocurre? H es el adyacente, ¿sí? Módulo de C va a ser la hipotenusa. Entonces, el coseno de φ, adyacente sobre hipotenusa, acá tenemos, ¿sí?, esa relación trigonométrica. Entonces, nosotros podemos de acá despejar la altura y ¿qué tenemos? C por el coseno de φ. Y si miramos, acá tenemos C por el coseno de φ. Siempre es su módulo, porque lo que usamos es su magnitud. Entonces, C por el coseno de φ, que nos da la altura. Entonces, el producto escalar entre el vector producto vectorial y C, o sea, entre este y este, el producto escalar entre estos dos vectores, ¿sí?, va a ser igual a el módulo del vector producto vectorial por la altura, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos? La superficie del paralelogramo, que es este módulo, por la altura, que es la forma de que calcular un volumen, ¿sí?, sin tener en cuenta ¿qué cosa? El producto mixto. Entonces estamos haciendo la interpretación geométrica. Vamos a aclarar, ¿sí?, cómo es este tema de la altura. Nosotros acá tenemos el vector producto vectorial y sobre ese vector, ¿sí?, proyectamos el vector C, ¿sí? Y si proyectamos el vector C, esa es la altura que va a tener, ¿sí?, como parte del cálculo, ¿sí?, para el volumen, es la altura que vamos a tener en cuenta para calcular este volumen, ¿sí? Lo que vemos acá según la proyección. Recuerde que todas las proyecciones nosotros las hacemos en forma perpendicular. Entonces, ¿sí?, acá tengo trazado este paralelogramo y la proyección es a través del extremo de este vector sobre el vector producto vectorial en forma perpendicular. Si el valor de este cálculo del volumen que nosotros hacemos es negativo, simplemente quiere decir que este ángulo φ, o sea, el ángulo entre el vector producto vectorial y el ángulo C, es mayor que 90 grados. Bueno, a ver chicos, díganme si esto les da alguna duda.
Bueno, ¿cómo harían para graficar en el caso que necesitaran, o sea, graficar esto, ¿sí? ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Hay que poner un vector y otro vector, o sea, los dos vectores que están en el mismo plano, ¿sí? El vector C no estará en el mismo plano que el vector A y el vector B porque es el que da la altura, que hace que podamos tener el volumen. Entonces, para estos dos vectores trazamos paralelas a cada una de ellas y tenemos ¿qué cosa? La base del paralelepípedo, ¿sí? Y luego de eso, ¿qué vamos a hacer? Paralelamente al vector C, vamos a trazar, ¿sí?, todas estas rectas. Nosotros tenemos esta base, entonces a partir de cada una de estas puntas, el vector C ya lo tenemos, pero a partir de cada una de estas puntas del paralelogramo que se formó en la base, ¿sí?, trasladamos, ¿sí?, la misma magnitud, ¿sí?, y dirección, ¿sí?, a través de cada una de esas puntas, y entonces vamos a tener todos los laterales. Y luego, ¿qué hacemos? Unimos, ¿sí? ¿Qué hacemos? Armamos el techito, digamos. Acá tenemos la base, tendríamos el techito del paralelepípedo. Entonces, de esa forma, es una forma fácil de gráfica, ¿sí? Solamente tienen que tener cuidado con la regla de poder hacer lo suficientemente paralelas cada una de estas líneas para que les quede bien la representación de ese volumen. Bueno, hasta acá todas cuestiones conceptuales, ¿sí? Vamos a ver cómo sería la expresión cartesiana del producto mixto. Vimos la expresión cartesiana del producto vectorial, la expresión cartesiana del producto escalar. Como el producto mixto combina ambos, ¿sí?, ¿qué vamos a hacer? Como en definitiva, entre esta expresión entre paréntesis y esto, ¿qué hacemos? Un producto escalar. Entonces vamos a decir que eso es igual a la sumatoria de los productos de las componentes homólogas, ¿sí? Entonces, componentes homólogas para I, para J, para acá. Entonces, ¿qué nos va a quedar? El producto entre C1 y esta expresión, o sea, primer término, C2 y esta expresión, segundo término, y C3 y esta expresión, tercer término, ¿sí? Entonces, como el resultado de todo esto que dijimos que era un número, ven que acá nos queda sumatoria de productos de componentes homólogas, esto nos va a dar un número. Obviamente, esto es como casi misión imposible de acordárselo, se puede llegar, ya les dije, podemos buscarle la vuelta, pero tenemos que, algo simple a lo que podemos recurrirnos a un determinante para calcular, ¿sí? Entonces, si necesitamos calcular producto mixto, siempre es entre tres vectores, ¿sí? Entonces vamos a poner en la primera fila los componentes del vector que premultiplica, segunda fila componentes del vector que posmultiplica para el caso de el producto vectorial. Y en la última fila, ¿sí?, las componentes del vector C. Y luego, ¿qué hacemos? Resolvemos el determinante, ¿sí?, del mismo modo que lo vimos antes, cuando vimos producto vectorial. Solamente que ahora no tenemos IJK en la primera fila, solamente tenemos números, componentes, ¿sí?, del vector A. Entonces, por ejemplo, tenemos estos tres vectores, ¿sí? El orden del producto es este, ponemos componentes del vector A, 1, 0, 0, componentes del vector B, 0, 1, 1, componentes del vector C, 0, 0, 5, ¿sí? Y vamos a desarrollar, ¿sí?, por los elementos de la primera fila. Recuerden que este método de resolución de determinantes se llama método de los cofactores, método de Laplace, ¿sí?, tiene distintos nombres, pero es lo mismo. Entonces dijimos signo positivo, negativo, positivo, y vamos a desarrollar con los elementos de la primera fila. Entonces ponemos 1, con el positivo eliminamos fila, columna, y nos queda 1, 1, 0, 5. 1, 1, 0, 5 como subdeterminante a resolver.
Segundo elemento de la primera fila, 0 con signo negativo. Ya habíamos dicho porque ocupa la posición de la fila 1, columna 2. La suma de esos dos números nos da impar, entonces negativo. Eliminamos la fila 1, columna 2 y nos queda 0, 0, 1, 5, que nos determina el siguiente subdeterminante. Por último, signo positivo, ¿sí? Elemento 0. Eliminamos fila 1, columna 2 de 3 y nos queda este subdeterminante, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0. Y tenemos que resolver. Esto nos quedó bastante simple porque si hacemos 0 por 5 menos 0 por 1, ¿sí? Nos quedará 0 y además está multiplicado por 0. Pero además, como esto nos da un número y multiplicado por 0 nos da 0, este término también nos da 0, no hace falta que hagamos nada, nos queda solamente este término. Entonces, 1 por 5, 5, menos 0 por 1, 0, nos quedará 5 y 5 por 1, 5. Entonces, el resultado de este determinante nos da 5, ¿sí? 5 es un número que representa que el volumen del paralelepípedo formado por estos tres vectores. Bueno, entonces con eso terminamos lo que es el producto mixto. Entonces, vimos el producto mixto, ¿sí? Su definición, vimos cómo se grafica, cómo interpretamos cada uno de los elementos y cómo se combina el producto mixto, el producto vectorial con el producto mixto y qué nos quiere decir a medida que podemos ir avanzando según las definiciones que hemos visto de cada uno. Acá veo que tengo... No sé, porque había quedado con doble rayita, ya lo corregí. Después cuando le subo el PDF del PowerPoint corregido, se los cambio ahí en el aula virtual. Lo único que voy a cambiar, bueno, aparte de esa rayita, voy a arreglar esto que les dije que acá tendría que tener todas cruces, ¿sí? O el signo, el sombrerito, ¿sí? Porque este es el producto vectorial, entonces hay que cambiarle la notación, por más que acá estamos en producto vectorial, para que no les quede ninguna duda al respecto. O sea, voy a cambiar eso, nada más, y lo subo de nuevo, no hace falta que ni que lo bajen, ni que lo impriman de nuevo, con que lo recuerden es suficiente. Bien, entonces vimos todas esas cuestiones y luego, por último vimos cuál era la expresión cartesiana del producto mixto y que podemos resolver sin recurrir a la expresión cartesiana porque el equivalente a la expresión cartesiana lo podemos resolver ¿con qué? Con el determinante, ¿sí? Entonces, a través del determinante, teniendo en cuenta siempre el orden en que colocamos los vectores, vamos a poder determinar el volumen del paralelepípedo que forman los tres vectores sometidos al cálculo. Bueno, vamos a ver algunas definiciones. Tenemos que ver definición de lo que es combinación lineal, dependencia e independencia lineal y base y dimensión. De esa forma terminamos lo que es el tema de vectores, o sea, toda la unidad de vectores. Así que vamos a avanzar con eso. Vamos a dar combinación lineal, ¿sí?, entre vectores. Vamos a partir de tres vectores, todos pertenecen a un mismo plano y no son paralelos, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es al vector A proyectarlo, ¿sí?, sobre el vector C y sobre el vector B. Siempre la proyección la realizamos en forma perpendicular. Entonces, a través del extremo del vector A, trazamos una perpendicular al vector C
y trazamos una perpendicular al vector B. Entonces, desde el origen, ¿sí?, donde tenemos los tres vectores, hacia donde están las intersecciones, las perpendiculares que hemos trazado, vamos a trazar vectores. Esos dos vectores son las proyecciones del vector A sobre el vector C y del vector A sobre el vector B. Ahora vemos que las proyecciones, ¿sí?, del vector A sobre cada uno de estos vectores es un vector, pero no necesariamente coincide con el vector B y con el vector C, ¿sí? Puede ser, en este caso ambos vectores son más, tienen una magnitud menor, son más chiquitos, ¿sí? Pero podrían ser más grandes. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ajustar, ¿sí?, cada uno de estos vectores sobre los que hemos proyectado a lo que nosotros necesitamos como proyección. ¿Cómo ajustamos? Multiplicando esos vectores, esas proyecciones, estos vectores, por un escalar para ajustar a cada una de esas proyecciones. Recordemos que al multiplicar un vector por un escalar, ¿qué hacíamos? Lo expandíamos o lo contraíamos, eventualmente, ¿qué hacíamos? Le cambiábamos el sentido, ¿sí? Ahora acá no estamos viendo de cambiar el sentido, sino simplemente viendo cómo los proyectamos y cómo los deberíamos ajustar. Entonces, a partir de esas proyecciones que hemos realizado, ¿sí?, con sus ajustes, decimos que la proyección del vector A sobre el vector C se puede representar como la multiplicación de un escalar K2 por el vector C. Y la proyección del vector A sobre el vector B la podemos representar como la multiplicación del escalar 1 por el vector B. Entonces podemos escribir al vector A como combinación lineal de estos otros dos vectores a través de esos escalares que nos permiten este ajuste, ¿sí? Entonces, ¿cómo escribimos? La sumatoria de K1 por B con K2 por C. Entonces, esta es la combinación lineal entre esos dos vectores. Ahora, ¿qué sería interesante? Poder determinar cuáles son los valores de estos dos números, o sea, escalares, que nos permiten escribir esta combinación lineal, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer para poder determinar esos valores, ¿sí?, es armar un sistema de ecuaciones. Enseguida volvemos sobre eso. Esta idea, ¿sí?, de combinación lineal que nosotros estamos haciendo a través de tres vectores se puede extender, ¿sí?, o generalizar a n vectores, ¿sí? Entonces, y no solo a n vectores, sino a distintos espacios. Acá estamos trabajando, ¿sí?, en el plano, porque todos los vectores pertenecen ¿a qué? Al mismo plano, ¿sí? Entonces estamos trabajando en dimensión 2, a eso lo solemos llamar R2. Esta misma idea la podemos llevar al espacio, entonces ahí estamos trabajando en 3 dimensiones y a ese espacio lo llamamos R3. Si bien esta cuestión de que todos los vectores tienen que estar en el mismo plano se sigue cumpliendo, ese plano, en vez de estar en el plano, o sea, en 2 dimensiones, puede estar en el espacio. O podría estar, ¿sí?, en vez de R3, se puede generalizar esta idea a Rn, ¿sí? Siempre los vectores tienen que ser no paralelos y estar en un mismo plano. Entonces, ¿cómo determinamos, ¿sí?, el valor de esos escalares que nos permiten ese ajuste de los que estábamos hablando? Lo primero que tenemos que hacer es expresar esta combinación lineal que planteamos acá a través de las componentes, ¿sí? Cada uno de estos vectores va a tener dos componentes porque estamos trabajando en R2, o sea, en el plano.
Entonces, expresamos cada uno de los vectores a través de sus componentes, distribuimos, ¿sí?, el escalar K1 en el vector B y el escalar K2, ¿sí?, según las componentes del vector C, y luego de eso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a realizar la suma, ¿sí? Entonces, ¿cómo sumamos componente a componente? K1 por B1 es la primer componente, más K2 por C1, primer componente, y luego la segunda componente, K1 por B2 más K2 por C2, tenemos la segunda componente. Y entonces ahí podemos decir que A1 va a ser igual a todo esto, o sea, la primera componente, y que A2 va a ser igual a todo esto, es decir, la segunda componente. Entonces ahí, ¿qué tenemos? El sistema de ecuaciones con dos incógnitas. Dos ecuaciones con dos incógnitas. Es un sistema que podemos resolver por distintos métodos de resolución que ya vamos a ir viendo eso recién en la unidad 5. ¿Sí? Vamos a ver entonces unos 6 minutos de este video, ¿sí?, en el que reforzamos estas ideas, ¿sí?, de lo que es la combinación lineal. Nosotros en general, ¿sí?, vamos a intentar escribir un vector como combinación lineal de otros vectores y que vamos a necesitar determinar los valores de esos escalares que nos permiten la combinación lineal, ¿sí? Si no encontramos escalares que nos permitan la combinación lineal, ¿qué ocurre? Entonces no se puede escribir ese vector como combinación lineal de los otros. Desde el minuto 12:45. Les pongo el video, acá les va a mostrar, bueno, esta cuestión de que todos los vectores tienen que ser no paralelos y pertenecer al mismo plano, pero acá lo vemos, ¿sí?, en una aplicación de GeoGebra y los muestra en el espacio. En ese plano, como podemos ver, están contenidos los dos vectores, exactamente. Y eso ocurre para cualquier par de vectores que nosotros tengamos, cualquier par de vectores que no sean paralelos, determinan exactamente un plano. Entonces, pues es a eso a lo que me refería. Por ejemplo, si estos dos vectores yo los cambio, digamos así, voy generando otro par de vectores. Por ejemplo, este lo pongo incluso hacia abajo. Pues lo que ocurre es que sigue existiendo un plano en el cual están contenidos esos dos vectores. Bueno, entonces, cualquier combinación lineal de estos dos vectores va a ser un plano que también va a estar contenido, perdón, va a ser un vector que también va a estar contenido en este plano. Cualquier combinación lineal de estos dos vectores será un vector contenido en este plano. Y también cualquier vector que nosotros tengamos en el plano, podemos escribirlo como una combinación lineal de estos dos vectores. Entonces es simplemente a esto a lo que me refería. Ahora que ya vimos gráficamente lo que significa que dos vectores no paralelos determinan un plano, entonces ahora les escribo esto. Cualquier combinación de la forma SU más T por B es el conjunto de todos los vectores del plano formado por U y V. Bueno, entonces ahora vamos a ver con un ejemplo. Consideremos estos dos vectores, el vector U con componentes 1, 2, 0 y V con componentes menos 1, 0 y 2. Lo primero que vamos a ver es si estos vectores son paralelos. Entonces, vamos a empezar respondiendo. ¿Son paralelos estos vectores? Bueno, si fueran paralelos, eso significa que se puede escribir U como una constante por V. Entonces, si estos vectores fueran paralelos, esto de aquí lo que significa simplemente es que 1,2,0 es igual a K por menos 1,0,2. Noten que simplemente sustituí aquí el valor del vector U y aquí el valor del vector V.
Ahora aquí tenemos la multiplicación de un vector por un escalar. Podemos realizar la multiplicación componente con componente. K por menos 1 nos da menos K, K por 0 nos queda 0 y K por 2 nos queda 2K. Ahora tenemos que el vector 1,2,0 es igual al vector menos K, 0,2K. Dos vectores son iguales si y solamente si las componentes correspondientes son iguales entre sí. Es decir, que 1 tiene que ser igual a menos K, que 2 tendría que ser igual a 0 y que 2K tendría que ser igual a 0. Simplemente estoy igualando la componente de aquí con la de aquí en cada caso. Y entonces, si estos vectores fueran iguales, significa que se deben cumplir estas tres cosas. Pero ya inmediatamente vemos que una de estas tres cosas no se cumple. Esta de aquí. 2 no es igual a 0. Entonces, como 2 no es igual a 0, estos dos vectores no son iguales. Eso significa que U no puede ser igual a K por B independientemente del valor que tenga K. Y por lo tanto, los vectores no son paralelos. Ahora, como no son paralelos, eso significa que U y V determinan un plano. Entonces vamos a poner otro vector, por ejemplo el vector W con componentes 1,6,4. La pregunta es, ¿este vector se encuentra en ese mismo plano o no? Porque hay vectores que no están en ese plano, hay vectores en el espacio que no se encuentran exactamente en ese plano. Entonces vamos a ver si este vector se encuentra o no en este plano. Si estuviera este vector en este plano, significa que este vector es el resultado de una combinación lineal de U y V. Entonces vamos a ver, si W perteneciera al plano formado por U y V, entonces una combinación lineal SU más T por B debería de ser igual a W. Sustituyendo aquí los valores, tendríamos que tener esto de aquí, S por 1, 2, 0 más T por menos 1, 0, 2 debería de ser igual a 1, 6, 4 para ciertos valores de S y de T. Entonces hacemos las operaciones, aquí estamos multiplicando por escalares, entonces nos queda S por 1 es S, S por 2, 2S, S por 0 nos queda 0, T por menos 1 es menos T, T por 0, 0 y T por 2, 2T. Ahora hacemos esta suma de vectores, recordando que se suma componente con componente, entonces nos queda S menos T, 2S más 0 es 2S y 0 más 2T es 2T. Y otra vez tenemos una igualdad de vectores. Eso significa que esta componente S menos T tiene que ser igual a 1, 2S tiene que ser igual a 6 y 2T tiene que ser igual a 4. Tenemos entonces un sistema de tres ecuaciones con dos incógnitas. Para que esta ecuación, este sistema tuviera solución, tendría que satisfacerse pues, las tres ecuaciones para los mismos valores de S y de T. Aquí en las últimas dos ecuaciones podemos despejar directamente S y T. De aquí este 2 que está multiplicando pasa dividiendo y nos queda que S es igual a 3. Y de la tercera ecuación 2T igual a 4, este 2 pasa dividiendo y nos queda que T es igual a 2. Bueno, hemos obtenido entonces el valor de S y de T, pero esos valores también tienen que satisfacer la primera ecuación. Si no satisfacen la primera ecuación, entonces no se cumple esto. W no es una combinación lineal. Pero si sí se satisfacen, quiere decir que sí es una combinación lineal y entonces W sí pertenece al plano formado por U y V. Entonces para eso sustituimos simplemente aquí el 3, aquí el 2 y nos queda que S menos T va a ser igual a 3 menos 2, que efectivamente es igual a 1. Por lo tanto, sí se satisface la primera ecuación y concluimos que W sí pertenece al plano formado por U y V. ¿Cómo sería el caso en el que un vector no pertenezca? Bueno, hasta ahí lo que les quería mostrar. Después ustedes si quieren vean el resto del video como muy explicativo, muy tranqui este profe explicando, pero todo lo demás ya se los dije. Simplemente era esto para que vieran el GeoGebra, como veían en el plano, que todos los vectores para armar la combinación lineal tienen que sí o sí pertenecer todos al mismo plano, bueno, tienen que ser no paralelos, ¿sí? El video se desarrolla un poco más todo esto de que tienen que ser no paralelos, etc. Bueno, acá estaba mirando en el chat, ¿sí? Que preguntaban sobre si podían hacer los cálculos con Sarrus, ¿sí? La realidad es que ustedes pueden calcular determinantes por el método que quieran, siempre que el método permita el cálculo del determinante que quieren resolver. Con Sarrus se pueden resolver determinantes de 3×3 únicamente, entonces podrían resolver con Sarrus el que conozca el método, ¿sí?
no hay ningún problema. No, en general aplicamos este método de resolución porque no profundizamos en el método, o sea, el método de los cofactores, porque no estamos profundizando en el método, pero se ve más o menos simple cómo resolver, ¿sí? Volviendo a este tema, ¿sí? Acá la idea con la que se tiene que quedar es con el concepto de lo que es una combinación lineal, ¿sí? Entonces, ¿qué dijimos? Que si tenemos, ¿sí? Acá lo mostramos en el plano, ¿sí? En el plano pusimos 3 vectores, hicimos las proyecciones para ver el significado, de qué se trata. Después nosotros empezamos a trabajar con estas combinaciones lineales y muchas veces, ¿qué hacemos? Planteos de combinaciones lineales donde resolvemos los sistemas de ecuaciones para averiguar los valores de los escalares que pueden satisfacer, ¿sí? Ahí vieron en uno de los ejemplos que comprobaba, decía, bueno, a ver, este vector es combinación lineal de estos otros dos, o sea, pertenece al mismo plano y obviamente no paralelo. Bueno, eso es lo que comprobaron, otra forma de enfocar esta cuestión, que puede aparecer algo también en las prácticas o en la propuesta que le haga la profe de práctico respecto a esto. Entonces, importante quedarse con estas ideas, con estos conceptos, esta cuestión de la combinación lineal, ya saben, la usamos todo el año. A partir de entender lo que es una combinación lineal, podemos plantear, ¿sí?, la dependencia e independencia lineal. Y vamos a hacer una generalización de una combinación lineal que nos dice cuando un conjunto de vectores es linealmente independiente, ¿sí? Entonces vamos a partir de un conjunto de vectores, de 1, B2, B3 hasta Bn, ¿sí?, que decimos que es linealmente independiente cuando la única posibilidad de expresar el vector nulo a partir de una combinación lineal de ellos es mediante escalares todos nulos, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros resolvemos este sistema de ecuaciones, ¿sí?, el sistema de ecuaciones que podemos plantear a través de esta combinación lineal, lo resolvemos, ¿qué es lo que va a ocurrir? Los escalares nos tienen que dar todos 0. Vamos a ver el ejemplo. Sí. Utilizaremos la propiedad solamente para dos vectores, que dice A y B son linealmente independientes si, dado esta igualdad, se cumple que R y S son iguales a 0. Caso contrario serán LD, es decir, si uno de ellos o los dos salen diferente de 0, serán LD. Bueno, Así que acá cuando comenzamos. dice LD se refiere a que sean linealmente dependientes. Entonces, ¿qué es lo que hace acá? Plantea la combinación lineal a partir de ¿qué? De las componentes de cada uno de los vectores. Lo voy a avanzar así un poquito, ¿sí? Y decimos que esto tiene que ser igual a 0. Y pone, ¿sí?, dos escalares, ¿sí?, con dos letras cualesquiera. Nosotros habitualmente usamos K1, K2, K3 y entonces lo identificamos muy claramente, ¿sí? Hacemos este planteo, tenemos que distribuir cada uno de los escalares y luego de eso, ¿sí?, sumar, y luego de sumar cada componente a componente, plantear la igualdad del primer componente con primer componente, segunda componente con segunda componente. Acá recurre a la reducción para calcular, ¿sí?, y determina que S es igual a 0 y luego que R también es igual a 0. Entonces, cuando determinamos, ¿sí?, que al expresar esta combinación lineal los escalares nos dan 0, ¿qué quiere decir? Que estos dos vectores son linealmente independientes. Después ustedes, si quieren, lo
lo miran con mayor detalle, ¿sí? Pero como siempre suena raro, porque como todos los escalares cero, sí. O sea, pueden dar cero. Se los muestro con este ejemplo chiquito y simple, ¿sí? Entonces, cuando podemos expresar el vector nulo o el vector cero como combinación lineal de otros vectores y los escalares son todos nulos, decimos que ese conjunto de vectores es linealmente independiente. ¿Cuándo vamos a decir que un conjunto de vectores es linealmente dependiente? Cuando exista alguna combinación lineal donde esos escalares sean no nulos. Entonces los vectores vamos a decir que son linealmente dependientes. Hay una cuestión muy clara que ocurre cuando los vectores son linealmente independientes o dependientes en cuanto a la geometría, y es que cuando los vectores son linealmente independientes, no son paralelos. En cambio, cuando los vectores sean linealmente dependientes, van a ser paralelos. Pueden estar en la misma recta de acción o no, pero van a ser paralelos, ¿sí? Entonces, cuando pensamos en la independencia lineal, ¿en qué pensamos? En vectores que no son paralelos. Y cuando pensamos en la dependencia lineal, pensamos en vectores que sí son paralelos. Entonces, nosotros dijimos que cuando los vectores son linealmente independientes, la única forma de expresar el vector nulo a través de escalares era a través de escalares todos nulos, ¿sí? Entonces hacemos ese planteo y vamos a ver que eso no se cumple para ver la dependencia lineal, ¿sí? Entonces, planteamos los dos vectores con escalares, igual todo esto al vector nulo, despejamos el vector B1, ¿sí? Entonces, si despejo B1, ¿qué pasa? K2 por B2 pasa restando, ¿sí? Y K1 dividiendo, ¿sí? Acá no sé qué pasó con el signo menos. Entonces, esto restando, K1 dividiendo, todo perfecto. Entonces acá tenemos el vector B1 expresado a través de ¿qué? Menos K2 por B1, que es un escalar K, pues eso nos da un número, por el vector B2. Entonces, ¿qué vemos? Que el vector B1 es un múltiplo escalar, ¿sí?, del vector B2. Entonces, ¿qué quiere decir? Cuando un vector es múltiplo escalar de otro, ¿qué quiere decir? Que es paralelo, ¿sí? Y si son paralelos, ¿qué hay? Dependencia lineal, ¿sí? Entonces, los vectores linealmente dependientes que tienen la misma dirección. Recuerden que no necesariamente, como en este gráfico que les puse yo, están sobre la misma recta de acción. Pueden estar en una recta de acción paralela. Entonces tienen la misma recta de acción. Y un comentario sobre el producto mixto, ¿sí? Cuando el producto mixto es igual a 0, no genera volumen. Entonces, ¿qué decimos? Que los vectores son como linealmente dependientes. A ver, voy a mirar el chat que veo que hay acá algún mensaje. Acá pregunta Lucas, si va a haber una combinación lineal cuando con escalares comprobamos si un vector pertenece a un plano formado por otros dos vectores no paralelos. En realidad, lo que vimos es que para que un vector pueda expresarse como combinación lineal de otro, ¿sí?, por un lado, los vectores no tienen que ser no paralelos y además tienen que pertenecer al mismo plano, ¿sí? Si un vector
hay un vector que no pertenece al plano, ¿sí?, de los vectores con los que quiero formar la combinación lineal. Ese vector con el que quiero formar, quiero expresarlo como combinación lineal de otros dos vectores, no pertenece a ese mismo plano que pertenecen esos otros vectores, entonces no van a existir los escalares que nos permitan, ¿sí?, esa combinación lineal. ¿Sí? ¿Sí? Lo que vamos a decir es que lo que expresamos como combinación lineal, ¿a qué es? ¿Sí? Un vector vamos a decir que es igual a la sumatoria de productos de escalares por vectores, ¿sí? Y decimos que esa suma de productos de escalares por vectores es una combinación, ¿sí?, lineal, o la expresión del vector a través de una combinación lineal. ¿Pero qué tiene como trasfondo esta expresión? Todo lo que vimos acá, ¿sí? Todas estas ideas y conceptos que hemos visto acá, ¿sí? Entonces, esta es la expresión de una combinación lineal. ¿Pero qué quiere decir esta expresión? Que el vector A, ¿sí?, nosotros antes hablamos que un vector lo podíamos expresar a través de las componentes, ¿sí? Y entonces, bueno, hablábamos de las componentes de un vector, pero bueno, un vector tenía que dos componentes. Ahora que decimos que un vector lo podemos expresar según, bueno, el espacio donde trabajemos a través, ¿sí?, de un montón de vectores, ¿sí? Pueden ser 2 vectores, 3 vectores, n vectores, ¿sí? Porque podemos extender la idea a expresarlo en cualquier espacio vectorial, o sea, en 2, 3, 4, 5, n dimensiones, y a través de una cantidad de vectores que nosotros determinemos. Ya esto se hace como más grande. Entonces, ¿qué es lo que decimos como condición para que esto se pueda dar? Ese conjunto de vectores a través del cual queremos expresar como combinación lineal el vector A, tienen que pertenecer todos a un mismo plano, ¿sí? Y tienen que ser no paralelos, ¿sí? Y a partir de eso podemos, ¿qué? Por un lado, determinar los escalares que lo permitan. Y por otro lado, dado un conjunto de vectores, ¿sí?, con toda esta descripción que hemos hecho de esta combinación lineal, podemos verificar si un vector dado, ¿sí?, puede expresarse como combinación lineal de estos otros, ¿sí? ¿Qué va a tener que ocurrir? Los escalares, ¿sí?, se va a tener que poder resolver el sistema de ecuaciones, ¿sí?, y que ese sistema de ecuaciones se cumplan todas las ecuaciones simultáneamente. ¿Está? Bien. Entonces, lo único que nos falta comentar es el tema de base y dimensión, ¿sí? Siempre que tengamos un conjunto de vectores linealmente independiente, ¿sí?, en un espacio vectorial, vamos a tener, ¿qué cosa? Una base, ¿sí? Esto hablando acá en vectores propiamente dichos, hasta lo que hemos visto hasta ahora, porque después vamos a ampliar estas ideas. Entonces, R3, o sea, el espacio, es un espacio vectorial, y entonces todo conjunto de 3 vectores que sean linealmente independientes, ¿sí?, va a ser una base del espacio vectorial. Siempre puede haber, ¿qué cosa? Más de un conjunto de vectores linealmente independientes en cualquier espacio vectorial. En este caso es en R3. Si lo pensamos, ¿sí?, desde el punto de vista de un conjunto de vectores linealmente independientes que tienen distintas direcciones, entonces podemos pensar mentalmente, así como idea gráfica, que podemos tener 3 vectores que no sean no paralelos en R3, y podemos tener otros 3 y otros 3 y otros 3. Y cada uno de esos conjuntos de 3 que forman una base. Entonces,
para un mismo espacio vectorial puede haber más de una base, ¿sí? Y si trasladamos esta idea a Rn, ¿sí? a la dimensión n, ¿sí? Vamos a decir todo conjunto de n vectores linealmente independientes va a ser también una base de ese espacio vectorial. ¿Y la dimensión cuál es? La cantidad de vectores, ¿sí? Linealmente independiente que tiene, ¿sí? Cada una de esas bases del espacio vectorial. ¿Alguna duda con esto último que acabo de decir? Profe, entonces el conjunto de vectores que pertenece a una base se puede expresar como combinación lineal, ¿o no? Sí, la idea es que después las combinaciones lineales, cuando avancemos con los temas, las vamos a hacer respecto de vectores de una base. O sea, que sabemos que son vectores que no son paralelos, ¿sí? Porque son como linealmente independientes. En Claro, la claro. medida que no sepamos que se trata de una base, tenemos que corroborar que esos vectores no sean paralelos, o sea, linealmente dependientes, para luego poder ver si se puede armar o no una combinación lineal. A mí me parece re importante tu pregunta porque da idea de que vos estás intentando o aprendiendo estos conceptos, que es lo más importante que les puedo dejar desde la teoría, porque después toman todo esto y lo llevan a la práctica. Por eso me parece importante que pregunten y que diluciden si hay algo que no entienden, si les queda alguna duda, así en un ratito lo pueden realmente aplicar. No sé si hoy con la profe llegan con este tema, pero si no llegan hoy, lo hacen mañana, ¿sí? ¿Tienen alguna otra duda? Bueno, si no hay dudas, chicos, seguimos mañana. Sé que todos los días se está sumando, hasta mañana todos los que necesiten irse. Sé que todos los días se está sumando alguno que a otro alumno nuevo, ¿sí? Tengan en cuenta entrar al aula virtual, que ahí tienen toda la información. Tienen el enlace a la lista de reproducción de los videos que ya hice durante el año pasado. Bueno, tienen todo el material, cuestionarios, etcétera, toda la información que necesitan. Así que cualquier cosa, si tienen alguna duda, alguna pregunta, porque bueno, no han estado en la primera reunión donde comentamos todas las cuestiones, ¿sí? Por un lado tienen el video de todo lo que hablamos en la presentación de la materia en el aula virtual, y por otro lado pueden escribirme en el chat o por privado, ¿sí? Hay veces que las dudas son compartidas, otras veces no tanto, así que bueno, ustedes escríbanme, lo importante es que no se queden con dudas. Chicos, que tengan un lindo día, nos encontramos mañana. Gracias a ustedes.